Bendiciones a mis amados y amigos en el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Bueno, seguiremos hablando sobre finanzas. Un poco tarde porque yo no sé qué a mí me pasa si le pasa a todos los predicadores. Preparo lo que tengo que hablar y lo tengo listo y cuando ya voy a empezar, tengo que abandonar lo que había escrito porque él quiere hacerlo de otra manera. Y en este caso, pues me cambió gran parte de lo que tenía para esta noche. Así que vamos a hacer lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Estamos hablando sobre cómo dar de manera productiva para nuestras finanzas los diezmos y las ofrendas. Porque te lo he repetido y te lo sigo diciendo. Creo firmemente en que la iglesia no solamente tiene que dar el diezmo, sino más allá del diezmo, igual que las ofrendas. Y cuando te digo de esto, también te lo expliqué, que si llegar al diezmo es difícil, dar más del diezmo, se necesita que hayas alcanzado el don, la dádiva de parte de Dios, de ser la mano de Dios que da. Porque cuando nos convertimos en la mano de Dios que da, al que está orando por su necesidad, entonces Dios da abundantemente en esa mano porque Él sabe que esa mano lo representa a Él, dándole a los que están orando para que Dios supla una necesidad, bien sea en la obra o en el prójimo. Entonces creo firmemente en el diezmo y dar hasta más del diezmo y en las ofrendas. No solamente ofrendas para la obra, sino ofrendas para los necesitados. Y en eso, pues el mundo está lleno de ellos, tanto que el Señor dijo que los pobres nunca se iban a acabar. Ya, pero sí habló de la gente que iba a alcanzar la prosperidad hasta 100 veces más de lo que tenían si solamente le servían a Él. Y para servir al Señor solamente hay que obedecerlo. Que como cuerpo no todos tenemos la misma función. Pablo habló desmembrando el cuerpo que unos serán la uña y un dedo. ¿Y cómo sirve esa uñita de dedo meñique cuando tenemos que rascarnos partes muy difíciles? Bueno, partiendo y aclarándote que creo firmemente en no solo diezmar, sino llegar más allá del diezmo. Y las ofrendas igual, vamos a ver lo que Dios me hizo cambiar. Miremos que Abraham solamente diezmó una sola vez. Y en el primer capítulo te expliqué cómo Abraham, sin que Dios le hubiera enseñado a diezmar, comenzó a hacerlo. Luego miramos su descendencia hasta José, ¿cierto? Isaac, Jacob, José, ninguno de ellos diezmó. Jacob prometió diezmar y nunca lo hizo. Entonces, ¿cómo es que esta gente es tan bendecida si no diezmaron? Tenemos que mirar algo muy importante, igual que pasó con la viuda de la cual Jesús dijo que nadie había dado más que esa viuda que había dado tres blancas, porque todos los que habían dado daban de lo que les sobraba. Por ejemplo, alguien que tiene unas finanzas muy grandes, dar el 10% está dando de lo que le sobra, porque pudiendo darle más a la obra y al necesitado, está dando lo que para él es una migaja. En cambio, la viuda estaba dando totalmente su sustento. ¿Qué referencia tenemos de esto? Bueno, pues que los levitas tenían la obligación de cuando tomaban los diezmos no quedarse con ellos para enriquecerse, sino que tenían que repartirlos, compartir. Específicamente en la ley es una forma como Dios dice que hay que manejar el diezmo. La iglesia no es de la ley es de Moisés a Malaquías.
La iglesia es de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios hasta Apocalipsis. Sí, Apocalipsis también entra ahí en la jugada. Entonces, ¿cómo es que esta gente es tan bendecida? ¿Cómo Dios bendice lo que nosotros damos? ¿Y por qué si lo que nosotros damos Dios lo bendice, por qué no todo lo que damos es bendecido? Porque hay una clave. Tú y yo jamás le podremos dar a Dios. Jamás. ¿Qué necesita Dios que tú y yo le podamos dar? ¿Te has preguntado? Una sola cosa, amarlo. Cuando tú amas a Dios, tú quieres complacer a ese Dios. Tú quieres estar con ese Dios. Y en otra serie de otros estudios, te lo he comparado como cuando uno está de novio con la esposa, que en todo momento uno quiere estar con ella, la llama por teléfono. Bueno, los muchachos de hoy en día tienen mucha ventaja. En el caso nuestro, si alguna familia tenía un teléfono, había que caminar cuadras y esperar a ver si teníamos un amigo dentro de esa casa para que nos pudiera ayudar a prestar el teléfono, si era que nuestra novia en su casa tenía. Si no, había que usar el papelito, un papelito y escribir y que un amigo se lo pudiera llevar, porque a veces los suegros no deseaban que su hija de 15, 16, 17 años tuviera ya novio. Era otra cultura, otra forma de mirar la familia. Hoy en día no. Hoy en día los muchachos con los teléfonos inteligentes hacen cosas que nosotros ni pensamos que algún día se puedan llegar a ver. Entonces, la clave de uno poder darle a Dios no es lo que tú llevas en tu mano. Dios no va a recibir eso. Es la actitud de nuestro pensar y de la manera en que queremos agradar a Dios. Es lo que hace que Dios mire con agrado ese diezmo o esa ofrenda. Tú puedes dar el 30 o el 40, pero estás dando por dar, porque te vean, porque te miren, porque tu nombre se ha visto como la columna financiera del ministerio o como la columna financiera de la ciudad o del pueblo, del barrio donde tú vives. Eso Dios no lo mira. Dios mira el que da dándole a Dios por el amor que él siente por Dios, porque llegó al nivel de darse cuenta de cuánto Dios le ama. Mm, Primer paso. Tú no puedes darle a Dios con ese nivel de amor si tú no te das cuenta cuánto Dios te ama y lo que Dios ha hecho por ti hasta hoy y lo que va a seguir haciendo. Eso es lo que pasó con todos estos patriarcas. Conocían esa protección y debido a esa protección estaban pegados a ese Dios, amaban a ese Dios, lo obedecían al pie de la letra. Otra norma. Estas no son reglas. Dios no pone reglas. Estamos observando normas o hábitos que tenemos que hacer. ¿Cómo tú vas a obedecer a alguien por el amor que le tienes si esa persona tú no la puedes escuchar? Usted obedece cuando usted escucha una orden que te dan para hacer. Profeta, necesitamos que me saque la basura de la casa porque estoy ocupado, dice mi esposa. Tengo que salir a botar la basura porque amo a mi esposa. No quiero que levante peso. Papi, llegué con el mercado. Ayúdame. Una orden. Estoy oyendo. Le entiendo. O sea, es el hábito de movernos cuando escuchamos la voz. Y en las finanzas sí que es bien importante tener esa voz de Dios en nuestro oído como una melodía, porque cada vez que sembramos es porque Él nos da semilla para sembrar. Ahora, si Dios no te da semilla para sembrar,
es porque tú no siembras o porque lo estás haciendo mal o lo estás colocando donde Dios no quiere que tú lo coloques. Recuerda los tres montes a donde Abraham tenía que ir a escoger uno para sacrificar a su hijo. Solo en un monte Dios estaba dispuesto a hacer aparecer la provisión. Si Abraham se equivoca de monte, había matado a su hijo. Entonces, es bien importante para que sea multiplicada nuestra finanza, estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y solamente se logra escuchando atentamente la voz de Dios para diezmar y para ofrendar donde Dios dice que deben de estar. Ok, entonces miremos, por ejemplo, Abraham en el capítulo 21, en el versículo 22 hace un pacto con Abimelech por un pozo que, te lo mencioné la vez pasada, un pozo que había abierto Abraham y estaban discutiendo por el pozo con, con Abimelech y entonces Dios le hace caer temor a Abimelech y reconoce que la mano de Dios está con Abraham y que ir a pelear con Abraham o discutir por ese pozo no es lo que puede hacer Abraham, es lo que Dios puede hacer a favor de Abraham. Entonces hacen un pacto y entonces ahí es donde te mencioné que cortaron versículos malos y dejaron allí como si Dios tuviera que probar a Abraham para conocerlo. O que Dios probó la fe de Abraham. De cualquiera de las dos formas está errado. Yo quisiera que tú consiguieras un texto en hebreo de ese pasaje que no tenga versículos. La Septuagésima lo puedes hacer. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios probó a Abraham en esto. Dice el texto en hebreo. ¿En qué? En devolverle el pozo. Ahora Abraham tiene que probar él, pero no aparece la prueba probar de que ama a Dios de la forma que él habla, que él menciona, cuando le pidió el hijo, cuando fue a la guerra con los reyes, todo eso. Tiene que probarse él mismo hasta dónde él puede llegar, dándole a Dios lo que más ama, lo que más esperó, por lo que tuvo que guardar esperanza por 25 años. Por eso habla Pablo de que luchó esperanza contra esperanza. Ok, y entonces ahí hace el pacto, viendo a Abimelech, que él es un hombre protegido por Dios, y entonces se repite ahora lo mismo con Isaac. Y se repitió en todo, porque Abraham en Génesis 12 del 10 al 20 le miente al faraón diciendo que su esposa es su hermana. Ahora, Isaac llega a la tierra de los filisteos y ahora él hace lo mismo que su padre hizo, diciendo que su esposa era su hermana. Ese Abimelech yo no sé cuántos años duró, pero estuvo cuando Abraham y ahora está con su hijo Isaac. Pero tuvo que haber durado mucho tiempo. Entonces dice que cuando él estaba ahí en Gerar, que le mintió al decirle que era su hermana, un día lo vio que estaba acariciando al que él decía que era su hermana como si fuera su esposa, y cuando lo descubrió, lo llamó y le explicó que por qué le mintió, y pasó exactamente lo mismo, que cómo era posible que le haya mentido si alguien se había podido tomar a su esposa y le había tenido que entregársela. Fíjate que a pesar de que los dos fallaron al mentir en la tierra, ellos jamás mintieron a Dios. Aunque tú dices, "No, pero si le mente al hombre, le miente a Dios". Sí, no estaba la ley todavía, pero mentir es pecado. Ahora, aunque engañaron a los hombres en la tierra, para Dios siempre hicieron lo que Dios les envió. Entonces, había un temor para Dios y había mucho temor para los hombres. Qué fe más rara esa. Una fe con duda y con temores. ¿En qué se basa Dios para multiplicar su vida financiera? Vamos a mirarlo.
porque a pesar de que él le mintió Abraham a Faraón y ahora Isaac a Abimelech, estando en Gerar, este hombre, que es un rey ahí, le da protección, le dice a todo su pueblo que no lo pueden tocar, que no le hagan nada, que esa es su esposa, que lo dejen quieto. Ahora le da protección. Y él ahí en Gerar siembra. Y cuando él siembra, el Señor le da una abundancia de 100 por uno. Tú lo puedes leer ahí en Isaías, en Génesis 26, del 1 al 33. Y no solamente eso, sino que ahora vuelve a haber la pelea por los pozos, porque esta gente de este pueblo comenzó a tener envidia y celos de que no solamente cosechaba al 100 por uno, sino que los pozos que habían abierto los siervos de Abraham, a los que él había abierto, esta gente iba y los tapaba. Y entonces se iba Isaac y abría un pozo y a él le salía agua. Y ellos tenían que tapar los pozos que Isaac abría porque a ellos no les salía agua. Y fuera de eso, se hace un pacto, hacen un pacto, y Abimelech reconoce que Dios está con él y que es un hombre protegido por Dios. Y entonces, cuando Abimelech se da cuenta, le dice, oye, es necesario que te vayas de mi tierra porque tú eres un hombre muy poderoso porque Dios está contigo. En esos versículos que te dije que buscar, ahí está. Él reconoce que él no puede hacer nada contra Isaac porque el Dios Todopoderoso está con él. No solamente en ese momento, Isaac recupera todos los pozos que los siervos de su padre, los que él había abierto, vuelve a abrirlos y se los dejan abrir y todos tienen agua, sino que cava uno. Pero en este no era de jalar agua con un balde. Este era un pozo que brotaba un manantial de agua, tenía aguas vivas. Lo puedes encontrar ahí en el mismo capítulo, en el versículo 26 al 28. Entonces, él sabe ahora cuando ve ese pozo que no, este es un hombre que no se puede, es intocable. La protección de Dios sobre él es tremenda. Mira, nosotros cosechamos en la misma tierra y no recibimos el 100 por uno. Él cosechó el 100 por uno. ¡Wow! Entonces, no, este hombre es de Dios. Este es el bendito del Señor. Dejémoslo quieto, solamente que se vaya porque él es más poderoso que nosotros. Entonces, ¿cuál es la clave entre el papá y el hijo si ambos repitieron el mismo pecado de mentir? Mira lo que dice Dios a Isaac antes de estar en ese lío. En el mismo capítulo, pero en el versículo 3 en adelante, del 3 al 5, Dios dice a Isaac, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Recuerda que Abimelech le dijo que se fuera. Él no se fue ante esa presión. Él se quedó en la tierra porque la orden de Dios era que lo obedeciera. Reside en esta tierra y estaré contigo. Había oposición, sí. Le tapaban los pozos. Abría un pozo, salía agua, se lo volvían a tapar. Y el rey le ha dicho, quiero que te vayas porque tú eres muy poderoso, más que nosotros, pues Dios está contigo. Pero él no se fue. Dice la escritura que vivió largos años ahí. Entonces, Dios le está, antes de que él entrara a Gerar, Dios le dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Cuál es la palabra? Vas a entrar a una tierra de enemigos, de oposición, de persecución. Te van a envidiar, mas sin embargo permanece. Porque muchas veces nosotros queremos subir a otro nivel económico y aquí te tengo que tocar varias cosas. Queremos subir por ejemplo, en el tiempo en que vivimos, queremos subir nuestra economía, pero queremos subirla con la posición cultural que tenemos. No nos queremos preparar.
No queremos gastar tiempo o invertir para prepararnos mejor en el momento que nos está tocando vivir. O, por ejemplo, si tú no tienes esos estudios, pero la demanda es de un mayor esfuerzo en tu trabajo, para quien te está contratando, mire tu honorabilidad, tu honra, tu disciplina, tu constancia, tu permanencia en el trabajo. Dios se encarga, así como lo hizo con Abimelech y con el faraón, de que le toque el corazón al que te tiene que pagar más, porque reconoce tu capacidad. Tú no tienes que ir a pedir ese aumento, Dios se va a encargar de hacerlo. Él te va a dar el valor, el brillo. Pero si tienes que ir a una empresa, tú tienes que perfeccionar tu habilidad y tu don. Porque mientras haya gente que sea mejor que tú no vas a ganar más que ellos. Jamás. Tú tienes que ser mejor de lo que tú ves para poder subir de nivel. Tú no puedes esperar que donde estás, en la posición en que estás, vas a aumentar de nivel porque Dios va a hacer. No, prepárate. Sé disciplinado, constante, permanente, sueña. Haz que tu sueño se realice. Si tienes que prepararte, si tienes que estudiar, hazlo. Sé mejor cada día. Al éxito no se llega con un sueño y, Señor, bendíceme que llegue el éxito. No, yo estoy dispuesto a bendecirte. A ver, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer para que en ese paso que tú vas a hacer yo coloque la bendición? No, a veces la modorra de estar acomodado en lo mismo que haces te va a llevar a miseria. Si tú quieres avanzar y que Dios te ayude y te bendiga como a esta gente, tú tienes que soportar la presión del mundo. Y por tal razón tienes que avanzar, tienes que sacrificar, tienes que hacer más de lo que estás haciendo para poder llegar a otro nivel. Aquí este hombre tuvo que soportar hasta que el rey le dijera que se fuera de la tierra porque él veía que era más poderoso, pero fuera de eso, todos sus siervos de ese rey le tapaban todos los pozos que él abría. Y aún así, él persistió, fue permanente, constante, disciplinado, nunca dejó de sembrar. Y Dios bendijo su siembra 100 por uno, aunque la de todos ellos no estaba así bendecida. Y entonces Dios dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Tú no necesitas cambiar ni de ciudad, ni de estado, ni de país. En algunos casos no tienes que hacerlo porque no te está llamando Dios a que cruces fronteras, sino que en donde tú estás, Dios quiere abundarte. Si tú no tienes la palabra de Dios, ¿para qué te mueves? Busca a Dios, que todo lo que toda esta gente hizo, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y tus simientes serán benditas en tu simiente todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos y mis estatutos. Por eso yo lo bendije. De la misma manera te voy a bendecir a ti. Cuando tú miras todo esto, te das cuenta de lo siguiente. Voy a pasar unos minuticos, pero tú sé que te gusta la palabra espesa y buena. Cuando miramos esto y hacemos una reflexión, si tú obedeces la palabra que Dios te da, si tú estás escuchando un mensaje, hay una palabra que tú dices, wow, esta palabra es para mí. Pues no se trata con que me hagan los puños así y te pongas rojo diciendo que es para ti. No, tienes que guardarla. Guardarla es hacerla. Si tienes que crecer, tienes que crecer. Si tienes que cambiar de hábitos, cambia de hábitos. Si tienes que ser disciplinado, ordenado, más constante, más firme, permanecer siempre. A lo mejor hay que trabajar más tiempo que los demás para poder que tu trabajo se vea. Ahí estás guardando una palabra que Dios te dio.
Por lo tanto, la clave de la abundancia es oír primero la voz de Dios. Y para eso, tú tienes que amar a Dios, porque si tú no lo amas, Dios te va a hablar y tú no le vas a escuchar. No estás enseñado a esa dulce voz. Porque el que ama a Dios conoce cuánto Dios le ama y sabe que Dios no lo va a dejar en ningún lugar. Por eso la clave de la abundancia es aprender a escuchar la voz de Dios. ¿En dónde tengo que ir? ¿En dónde tengo que estar? ¿En dónde debo de colocar mis diezmos y mis ofrendas? Y Señor, permíteme, abúndame, para que yo dé mucho más del diezmo y dé mucho más de las ofrendas que siempre me duelen dar. Cuando no te duela nada y tú puedas dar más del diezmo y más de la ofrenda que siempre das, estás enamorado de Dios. Y Dios va a decir, ese es mi hijo que es la mano mía que da. Él es la mano mía que da. Por cuanto Él es la mano mía que da, yo tengo que darle, porque Él me representa a mí dando, al que está orando, orando para recibir algo. Cuando tú eres la voz de Dios, las vas a seguir en obediencia. Y cuando tú obedeces a Dios, a veces hay que hacer cosas locas. Pero ¿qué pasa? Estás tan convencido de cuando te ama a Dios que le dejas los resultados a Dios. Por eso es que la fe es la seguridad y la certeza de lo que se espera. Pero la palabra, la convicción de lo que no se ve, ahí la palabra convicción mezcla pensamiento y actitud, hechos. Estás tan seguro que tú haces lo que viste y está en tu mente para que tú hagas. Esa obediencia es la que trae los resultados de Dios. A veces, aunque no comprendamos o no podamos entender lo que nos está diciendo, o nos parezca descabellado, a veces hasta ridículo, nos parezca muy difícil de hacer. Sí, porque así como Abraham, cuando nos piden cosas que nos ha costado trabajo conseguirlas o estamos muy apegados a ellas, las amamos demasiado, es muy difícil soltarlas, porque estamos valorando el trabajo que nos tocó conseguirlas. A veces cuando Dios te lo pide, no vayas a dar tu casa si Dios no te dice que tú la des, ni vayas a dar tu carro si Dios no lo dice que lo des, o vayas a dar una partida que estás ahorrando muy grande si Dios no te dice que la des o que des parte. Aprende a oír, pero no le cierres el corazón hacia Dios diciendo, ya lo te reprendo, que tengo que dar esa plata, no, te reprendo. No, no hay que reprender al diablo ni desobedecer a Dios. Hay que meterse a hablar con Dios. A veces tenemos que hacer cosas vergonzosas, ¿sí? Cuando tenemos que hacer algo donde nuestra humildad va a aplastar nuestro orgullo, nuestra prepotencia, pero estamos entregando algo que Dios quiere que entreguemos. Te vamos a sentir vergüenza porque tenemos que dar aquello que tiene que morir, ¿sí? Entonces, humildes es más fácil oír la voz de Dios. Puede que aplaste nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestros egos y nos sintamos hasta avergonzados cuando nos estemos viviendo. Pero es lo que Dios quiere que nosotros demos, porque el resultado de la abundancia radica solo en hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, ¿quieres ser abundante y próspero? Ujú. Sé firme en que todo lo que Dios te pida que hagas, hazlo. Hazlo de corazón, con sentimiento, por agradar a Dios. No importa lo que esté pasando en el mundo físico, agrada a Dios. Si agradamos a Dios, no solamente con hechos, sino toda la palabra que nos dice, hagámosla. Eso es lo que va a traer la abundancia. Miren lo que dice el rey David, quien también repitió así como Israel o de Abraham. David repitió lo mismo que hizo su padre Isaí. David es de una relación de adulterio de su padre, ya lo he hablado en otras series, con una mujer que era casada. Y esa mujer e Isaí quisieron tapar ese hueco
diciéndole al esposo de ella que ese era hijo de él, pero cuando nació blanco, rubio y de ojos azules, y sus hermanas, que eran dos, eran trigueñas, sí, ¿quién se comía ese cuento? Y luego él hizo lo mismo con Bexabe, pero ahí se rompió la cadena. Mira lo que dice David aquí. Por eso dice él en el Salmo 51, del 15 al 17, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Señor, que tú seas el que hable por mi boca, aún para agradarte a ti. Él no quiere ni siquiera tocar nada de él. Señor, abre mi boca, póngame canción, póngame palabras en mi boca para yo agradarte a ti. Porque yo sé que no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo los ofrecería. Y no te agrada el holocausto, lo que hablamos en los capítulos anteriores, de lo que era altar, sacrificio, holocausto. Es muy importante que lo puedas mirar para poder entender lo que David está diciendo aquí. Dios no se agrada en nada que tú hagas como un sacrificio, como cuando nos dice, este es una ofrenda de sacrificio. Yo ya sé que Dios no mira eso. No, tú no necesitas morirte de hambre, dejar de pagar tu carro o tu casa para que Dios se agrade cuando tú estás toda la noche pensando cómo lo vas a recolectar. No, que es en fe. No, a Dios se le da con amor de lo que Él nos da a nosotros por fe. Por fe usted recibe, pero por amor a Dios usted da. Oh, esta no te la sabías. Por fe usted recibe, pero por amor usted da. El 5, el 7, el 10, el 15, el 20, el 30, lo que Dios te ponga en tu corazón. Porque Dios no se deleita ni en sacrificios, en nada que tú puedas pagar. Es el amor con que tú le das a Él y al prójimo. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón bien humillado. A ese no lo va a despreciar. Y a ese es que Dios le da las cosas. Pero se me acabó el tiempo. Espero empezar la próxima semana con este versículo y abriéndolo un poco más. Recuerda, por fe tus finanzas llegan a tu mano, pero por amor tú sacas de esas finanzas para dar. Y ese movimiento es el que Dios multiplica para abundarte, para hacerte, no me gusta usar esta palabra, rico, pero es la verdad. Él llenará todo lo que tú hagas y lo que tú pienses realizar, proyectos, sueños, visiones, porque tú das con amor. Tú no das por necesidad, por sacrificio, porque te vean, no. Tú das porque amas a Dios y entiendes que tú eres la mano de Dios en la tierra para dar. Ese es el todo. Mis amados, que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu los bendiga mucho más, los abunde en sabiduría, porque eso fue lo que pidió Salomón. Y mira cómo lo hizo rico. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Sin ti no haríamos nada. Bendiciones y amén.